de América Latina. La ONU condena una vez más el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y exige su fin. Este miércoles la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, condenó por 32ª oportunidad el embargo que mantiene Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 6 décadas. La Asamblea General de la ONU vota de forma abrumadora a favor de poner fin al bloqueo económico de Washington contra Cuba. Solo dos naciones, Estados Unidos e Israel, se manifestaron en contra. El canciller Bruno Rodríguez condenó además la política de máxima presión de la Casa Blanca, a la que responsabilizó de la crisis energética que atraviesa la isla. Mi compañero Oliver Zamora Oria nos amplía. La comunidad internacional ha vuelto a rechazar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y lo ha hecho apoyando mayoritariamente la resolución que Cuba presenta cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas, una resolución que actualiza los daños del bloqueo al pueblo cubano. Esta resolución fue presentada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla minutos antes de la votación. Escuchemos sus palabras. Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha aplicado una política de máxima presión, violatoria del derecho internacional, dirigida a privar a Cuba de los suministros de combustible de terceros países mediante sanciones e intimidación contra productores y proveedores, transportistas y aseguradores. Solo en un año, el anterior gobierno estadounidense sancionó a 53 buques y 27 compañías asociadas a los envíos a Cuba. Durante estas dos jornadas, tanto el martes como el miércoles, muchos países y organizaciones dentro de la ONU han hecho referencia al tema, han ofrecido discursos, intervenciones sobre el tema, han manejado ideas como el daño que le hace el bloqueo al pueblo cubano, cómo viola las normas del derecho internacional, y han rechazado también la permanencia de Cuba en la lista que realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre países que supuestamente apoyan el terrorismo. Escuchemos algunos fragmentos. La hegemonía caprichosa imperial socava el multilateralismo, la credibilidad de las Naciones Unidas, haciendo imperante abandonar este pensamiento unipolar con el espíritu liberador, con voz propia, con identidad, dignidad y valores compartidos. La comunidad internacional debe avanzar y fusionarse en el nuevo mundo multipolar ya evidente, marchar hacia una mayor integración, rechazando y denunciando los vestigios del imperialismo, colonialismo y neocolonialismo. No parece importarles el cansancio de varias horas de viaje. Este grupo de turistas rusos han llegado de noche al aeropuerto de Varadero al ritmo de música cubana y muchos parecen sorprendidos de tal recibimiento. Vienen por 10 días de vacaciones o más a un destino que al parecer es muy popular en Rusia. Al otro día comienza la experiencia en una de las playas más famosas y hermosas del Caribe. Es un destino ya conocido por el turismo ruso, que parece encontrar aquí una calidez que va más allá de la que brinda el sol. Me encanta la naturaleza, el océano y toda la vegetación que hay aquí, y la gente que está aquí con nosotros, que nos ayuda a relajarnos y a hacer que estas vacaciones sean aún más bonitas, más despreocupadas. Nos encanta estar aquí. Nos gusta Cuba porque los cubanos son muy parecidos a nosotros en lo espiritual, pero además tienen un buen clima y el océano. En 2023, Cuba recibió más de 180,000 visitantes desde Rusia, el segundo país emisor tras Canadá, y a pesar de las dificultades, espera alcanzar cifras superiores en los próximos años. El mercado ruso es un desafío para la industria turística cubana. Requiere enfocarse en sus características, costumbres y preferencias, pero también crear condiciones técnicas y de infraestructura.
La isla tiene dos ventajas sobre sus competidores en el Caribe: tener la tarjeta MIR entre sus opciones de pago y ser uno de los países más rusoparlantes en la región. Otro desafío es mantener e incrementar los vuelos directos. Las sanciones que pesan sobre ambos países dificultan ese propósito, pero es un obstáculo superable. Actualmente se buscan opciones para enlazar la ciudad de San Petersburgo con la isla y así incrementar un turismo que Cuba considera el más prometedor y seguro y sobre el cual cree tener varias ventajas. Pero Cuba para los rusos es más que un destino de sol y playa. Las excelentes relaciones políticas entre ambos países, las perspectivas comerciales y una profunda amistad de décadas son elementos que podrían ayudar a consolidar el mercado eslavo en la isla y muchos apuestan por ello. Paralizada por las protestas y bloqueos de los seguidores de Evo Morales. Con varias carreteras bloqueadas, Bolivia está semiparalizada por las protestas de campesinos que desde hace 9 días piden el cese de la persecución judicial contra su líder, Evo Morales, investigado por presunto abuso de una menor cuando era presidente. Los bloqueos desencadenaron protestas masivas de transportistas por la falta de combustible. Los gremios de transportistas de La Paz llevan a cabo una huelga para exigir al gobierno garantías para la provisión de combustible, afectada por los bloqueos que mantienen los sectores afines al expresidente Evo Morales. F. Luis Gandarillas. Los cierres viales emprendidos por seguidores del expresidente boliviano Evo Morales incomunican Cochabamba con La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz. En La Paz, la sede de gobierno, la protesta ha elevado los precios de la canasta básica y se forman largas filas en torno a las gasolineras. Este miércoles, conductores de transporte público interrumpieron el tránsito en decenas de rutas de la ciudad para reclamar por la escasez de combustibles. Ya no podemos trabajar. Algunos han dormido en la fila toda la noche, dijo Juan Mamani, chofer de bus de 53 años. No obstante, los transportistas de la ciudad de La Paz firmaron este miércoles un acuerdo con el gobierno boliviano que pone fin a su huelga. El gobierno del presidente Luis Arce culpa a los partidarios de Evo Morales de impedir la distribución. Cientos de camiones cisternas están varados en las carreteras tomadas por los manifestantes. El silencio de la Fiscalía sobre la aprehensión, que anunció contra Morales, investigado por estupro, trata y tráfico de personas, aprieta aún más el nudo que inmoviliza a Bolivia. Enfrentados por la candidatura presidencial de la izquierda oficialista para las elecciones de 2025, Morales acusa a su exministro Arce de intentar proscribirlo con la apertura de investigaciones penales. Conductores de transporte urbano chocan con la policía antidisturbios durante una protesta contra la escasez de gasolina, en La Paz, Bolivia, 23 de octubre de 2024. Copyright Reuters /Claudia Morales. Aunque las protestas comenzaron con la intención de evitar la posible captura del líder Aymara, ahora exigen que Arce encuentre una salida a la crisis derivada de la falta de dólares y combustibles. Leer también Bolivia, denuncia de estupro, bloqueos y una desaparición, nuevo round de Evo Morales, Luis Arce. Diálogo en punto muerto. La cultura política de Bolivia en general es demasiado caudillista. Todo eso hace que este sea un escenario donde concertar, dialogar, pactar, es casi imposible, explica Daniel Valverde, profesor de Ciencia Política de la Universidad René Moreno. Los colectivos próximos al líder cocalero enviaron una carta a Arce para exigir, además del cese de la persecución judicial del líder Aymara, su reconocimiento como candidato oficialista y la derogación de un paquete de normas. No vamos a ceder ante quienes quieren incendiar el país para protegerse de acusaciones personales ante las cuales deben dar la cara, respondió Arce. Los bloqueos pasaron de 4 a 21 puntos desde el inicio de las protestas. Choferes de transporte urbano retiran un letrero de un carro que prestaba servicio y bloquean rutas que conectan La Paz y El Alto en medio de protestas por la escasez de gasolina, en La Paz, Bolivia, 23 de octubre de 2024. Copyright Reuters /Claudia Morales. Hasta ahora se reportaron enfrentamientos en Parotani, Pojo, Epizana y Caracollo, en Cochabamba. En Puente y Chilo, en Santa Cruz, unos 700 policías desbloquearon el martes la vía con gases lacrimógenos. Leer también Bolivia, polémica y movilizaciones por procesos judiciales contra Evo Morales. Expediente sin novedad.
El detonante de los bloqueos fue el anuncio de la fiscal Sandra Gutiérrez de que preparaba una orden de aprehensión contra Morales por el presunto abuso a una menor con quien tuvo una hija. Pero luego no volvió a pronunciarse sobre la investigación. El exmandatario asegura que se trata de otra mentira más, pues el mismo caso se investigó y archivó en 2020. Sus partidarios exigen a Arce que detenga la investigación en su contra, a pesar de que está en manos de una fiscal supuestamente independiente. Hay demasiados indicios de que las instituciones, y en este caso el Ministerio Público, deben estar en una pulseada interna, tratando de medir. Porque de salir una orden de aprehensión, hay que reconocer que al gobierno se le pone cuesta arriba el panorama con respecto a las movilizaciones, opina Valverde. Leer también polémica en Bolivia. Emiten orden de detención contra Evo Morales, pero es anulada. Economía estancada. Mientras los campesinos protestan también por la difícil situación que atraviesa el país, los bloqueos llevan al límite la crisis económica. Las pérdidas económicas por los bloqueos, que empezaron el 14 de octubre, alcanzan al menos los 81 millones de dólares, según informó el Ministerio de Economía a la AFP. Contenedores de plástico se alinean fuera de una gasolinera debido a la escasez de gasolina y diésel, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22 de octubre de 2024. Copyright Reuters /Ipa Ibáñez. Los dos principales polos económicos de Bolivia, La Paz y Santa Cruz, están separados por Cochabamba, la tercera región en producción que sirve de zona de paso. Cuando se interrumpe esta carretera se corta la conexión entre los centros más dinámicos del país, y eso tiene un impacto fuerte en la economía, advierte José Luis Sevilla, es miembro del directorio del Banco Central de Bolivia. El contexto económico no es el más favorable. El país registró en septiembre una inflación interanual del 6,2%, la más alta desde julio de 2014. Leer también el panorama político en Bolivia para entender el escándalo judicial que protagoniza Evo Morales. Bolivia, gobierno pone en duda el atentado que denunció en su contra Evo Morales. El gobierno boliviano acusó este lunes, 28 de octubre, a Evo Morales de haber armado un teatro sobre el atentado que el expresidente denunció en su contra el pasado domingo, 27 de octubre, y señaló que el tiroteo se produjo cuando el chofer del exmandatario intentó evadir un control antidrogas de la policía en la región cocalera del Chapare. La tensión aumenta en Bolivia. 1:48. Para mostrar este contenido debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado, pero usted va a tener que responder a la justicia boliviana por el delito de asesinato en grado de tentativa contra un policía, dijo el ministro de Gobierno Interior, Eduardo del Castillo. Copyright F. Gabriel Márquez. Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado, pero usted va a tener que responder a la justicia boliviana por el delito de asesinato en grado de tentativa contra un uniformado, dijo el ministro de Gobierno de Bolivia Interior, Eduardo del Castillo, en conferencia de prensa. El domingo, el exmandatario boliviano Evo Morales, de 65 años, denunció en un vídeo un ataque a tiros contra el vehículo en el que viajaba. Morales, quien salió ileso del ataque, en el que resultó herido su chofer, insistió en culpar a agentes del gobierno de su exministro y actual presidente del país, Luis Arce, con quien está enfrentado por la candidatura de la izquierda oficialista para 2025. 1:44. Para mostrar este contenido debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Copyright France 24. Según el ministro, la policía le hizo señas a uno de los vehículos de la caravana de Morales para que redujera la velocidad, pero el chofer desatendió la orden. Sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego o realizan disparos de fuego desde un vehículo contra los agentes, señaló del Castillo. Un uniformado resultó herido cuando fue embestido por uno de los vehículos, de acuerdo con el ministro. Leer también tensión en Bolivia. Evo Morales denuncia atentado en su contra. La denuncia de atentado. De su lado, el expresidente Morales señala que su auto recibió 14 disparos. El expresidente publicó incluso en su cuenta de Facebook un vídeo grabado dentro de un automóvil en movimiento, en el que aparece sentado en el asiento del copiloto y con al menos 2 impactos de bala en el parabrisas. Según el exmandatario, el vehículo que lo trasladaba a la emisora en la que habitualmente conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos por parte desconocidos que hirieron al chofer. Imagen de los disparos contra el vehículo que transportaba el expresidente Evo Morales, después de un supuesto ataque armado contra del exmandatario, este domingo en Cochabamba, Bolivia. Cortesía Radio Causachun Coca /F, cortesía Radio Causachun Coca. Luego Morales dijo a la radio Causachun Coca que la persecución de su vehículo por otros dos en los que viajaban los agresores se produjo a las 6:25 de la mañana hora local, 10:25 GMT, en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari y Lauca Ñeñe, en el trópico de Cochabamba. Leer también Bolivia. Evo Morales denuncia atentado en su contra y acusa a Luis Arce de lo ocurrido. Contexto de alta tensión. La denuncia tiene lugar en un momento de altas tensiones, con partidarios de Morales bloqueando carreteras en el centro del país y el gobierno de Luis Arce intentando despejarlas. De hecho, Morales apuntó al gobierno de Luis Arce por el ataque y dijo que hoy se ha cumplido un plan contra él. Este domingo se cumplieron 2 semanas del bloqueo indefinido de caminos que los seguidores de Morales mantienen para exigir que el gobierno retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra Evo Morales, que consideran forman parte de una persecución política. También piden soluciones al encarecimiento de alimentos, la falta de dólares, la irregular provisión de combustibles y respeto a un Congreso del MAS que en 2023 declaró a Morales candidato único para las elecciones del próximo año. El sábado, la Cancillería boliviana denunció a la comunidad internacional que esas protestas lideradas por Morales pretenden interrumpir el orden democrático, lo que también afecta la estabilidad en la región suramericana. Leer también cronología de la disputa entre Morales y Arce por el poder que amenaza con desestabilizar a Bolivia. Con AFP. Enfurecida por el veto de los BRICS, Venezuela retira a su embajador en Brasil. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha acusado a las autoridades brasileñas de hacer declaraciones intervencionistas y groseras. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste a una ceremonia de bienvenida a su llegada a la cumbre de los BRICS, en el Aeropuerto Internacional de Kazán, Rusia, el 22 de octubre, Alexei Danichev /BRICS Rusia 2024, RU Reuters. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela retiró a su embajador de Brasil en una disputa por el reciente intento fallido de Caracas de unirse a la alianza BRICS de las principales naciones en desarrollo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela anunció el golpe diplomático el miércoles, criticando a los funcionarios de Brasil por bloquear su membresía en los BRICS y hacer declaraciones intervencionistas y groseras. Seguir leyendo. Venezuela pone fin a la... Después de la huida, Venezuela detiene... El ministerio también convocó al enviado empresarial de Brasil para conversar, informó Reuters. La medida aumenta las tensiones entre los estados vecinos de América del Sur, que se han deteriorado desde que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se declaró reelegido en julio a pesar de las importantes irregularidades en la tabulación de los votos. Reproduciendo ahora. Cuestionados próximo. Ecosistema marino en batalla en Estados Unidos. Corea del Norte. La destrucción de... Suscríbete a... Boletín de... La política es... Suscribir. Política de... El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un aliado socialista cercano del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, no ha reconocido a Maduro como el ganador legítimo de la votación del 28 de julio, y ha pedido a las autoridades electorales venezolanas que primero publiquen los recuentos oficiales. Anuncio. La decisión de Brasil de echar por tierra las ambiciones venezolanas de los BRICS en la reciente cumbre del grupo en Kazán, Rusia, echó más leña al fuego. El pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión inexplicable e inmoral, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela después de la votación. Los BRICS están compuestos actualmente por los países miembros originales Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con los recién llegados Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos, que se unieron al bloque en enero de 2024. Mensajero del imperialismo. En su último comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela arremetió contra el principal asesor de política exterior de Brasil, Celso Amorim, quien dijo que Brasil había vetado la solicitud de los BRICS porque Caracas violó la confianza de sus socios. Amorim, dijo el Ministerio de Venezuela, estaba actuando más como un mensajero del imperialismo norteamericano y estaba impertinentemente dedicado a emitir juicios de valor sobre procesos que solo corresponden a los venezolanos y sus instituciones democráticas. Anuncio. Los funcionarios electorales alineados con Maduro lo declararon ganador de las elecciones, pero no publicaron resultados detallados para respaldar la afirmación. La oposición, por su parte, afirmó que su candidato Edmundo González ganó por goleada, publicando resultados detallados de los colegios electorales. Varios países latinoamericanos y Estados Unidos han reconocido a González, acusado de incitación a la sedición, como el vencedor. González ha huido del país y ha solicitado asilo político en España. Las fuerzas de seguridad venezolanas llevaron a cabo una feroz represión contra los manifestantes que salieron a las calles después de las elecciones, matando al menos a 23 personas, según un informe de Human Rights Watch. Anuncio. Un líder de la oposición venezolana fue encontrado muerto la semana pasada después de ser puesto bajo custodia del Estado, según su partido político. Argentina. Ahora Milei sí quiere negociar con China. El presidente ultraliberal de Argentina quiere vínculos comerciales más estrechos con el gigante asiático para impulsar el crecimiento económico, a pesar de haber dicho que no negociaría con un país comunista. En Argentina, el gobierno del libertario Javier Milei considera que la cifra actual más importante, la de la inflación, confirma el curso de su política económica. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC, la inflación en el mes de septiembre bajó a un 3,5%, el nivel más bajo desde noviembre de 2021, cuando fue del 2,5%. Los precios de las acciones suben, el riesgo país baja. El duro programa de reformas del gobierno del presidente Javier Milei parece estar teniendo éxitos iniciales, al menos según los datos clave puramente económicos. Todos esos son datos positivos, de no ser por el desarrollo de la tasa de pobreza. Según la Universidad Católica UCA, esta cifra aumentó a más del 54% en el primer semestre del año. Aunque cayó ligeramente en el segundo trimestre, el desarrollo de la pobreza y la indigencia serán indicadores decisivos para la presidencia de Milei. Publicidad. Interés en inversiones extranjeras. Para revertir esa tendencia, Milei necesita inversiones extranjeras y un crecimiento económico tangible. Dado que el Tratado de Libre Comercio entre el bloque comercial del Mercosur y la Unión Europea, estancado desde hace más de 20 años, todavía no se ha terminado de negociar, Argentina, Brasil y Uruguay tratan de impulsar negociaciones de libre comercio con China. En una entrevista televisiva con el periodista Carlson Tucker, Javier Milei dijo que por razones ideológicas, nunca trabajaría con el gobierno comunista de Pekín. No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los chinos no entran ahí, afirmó Milei en plena campaña electoral, en septiembre de 2023. Un año más tarde, Milei, ya presidente de Argentina, llamó la atención con un nuevo comentario. China es un socio comercial muy interesante porque no pide nada, dijo Milei hace algunos días por TV, lo único que quieren es que no los molesten. Y con el cambio de rumbo desencadenó un debate sobre los pros y contras de una mayor cooperación con Pekín. Javier Milei, presidente de Argentina, en cartel con un billete de $100, durante la época preelectoral, en 2023, imagen, Tobias Kaufer/DV. Relaciones comerciales y cooperación política, no. Una cooperación económica más fuerte con China permite comprar muchos productos mucho más baratos que si fueran fabricados en Argentina. A cambio, Argentina puede exportar a China productos que son más baratos en Argentina, dice Philip Bagus, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Bagus conoce a Milei de debates académicos y trata de explicar el pensamiento libertario del presidente argentino al público germanohablante, en su libro recién publicado, La era de Javier Milei, The Era Javier Milei. Al concentrarse en los productos en los que el país tiene ventajas, la producción general y la prosperidad aumentan. No veo ningún peligro en la cooperación económica, pero sí en la cooperación política que puede crear dependencias. Sin embargo, Milei rechaza esa cooperación política, dice Bagus en entrevista con DW. Hans-Dieter Holzmann del Partido Liberal Demócrata, FDP de Alemania, sin embargo, evalúa con más cautela una posible ampliación del comercio de Argentina con China. En toda la región se puede observar un creciente interés de China en una cooperación económica más estrecha, en especial en sectores estratégicos para China, como la energía y la infraestructura. Más pobreza en Argentina. Oportunidades comerciales vs riesgos de seguridad. El financiamiento supuestamente atractivo que ofrece a menudo China se puede convertir rápidamente en un dulce veneno.
Si bien no hay condicionamientos ecológicos o sociopolíticos, como con otros proveedores de financiamiento, sí hay duras condiciones económicas, así como una estricta confidencialidad de los detalles del contrato que, entre otras cosas, puede ocultar prácticas corruptas, afirma Holtzman a DW. Por ese motivo, al final podría existir el riesgo de dependencias económicas y políticas, e incluso riesgos de seguridad. A menudo también se sobreestiman los efectos esperados sobre el empleo local, porque China insiste en utilizar trabajadores chinos en muchos proyectos, afirma Holtzman a DW. Franco Marconi, analista del grupo de expertos Liberal, Libertad y Progreso, piensa que cualquier gobierno argentino tiene la obligación de evaluar exhaustivamente las ventajas y desventajas de una cooperación con China. Las oportunidades comerciales deben aprovecharse siempre que no conduzcan a un cambio de principios o a la traición de una buena gobernanza, dijo Marconi a DW. Javier Milei quiere viajar a China el año que viene. En enero se reunirán allí representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, para celebrar una cumbre con China.